llevados como esclavos para poder estar en Babilonia para el servicio del rey o el servicio del imperio, el servicio de la nación. Llegando al versículo 17, ellos estaban a punto de triunfar. No puedo retroceder nada de lo que hablamos los otros 2 domingos porque necesito llegar hasta donde el Espíritu de Dios quiere que lleguemos en esta tarde. El versículo 17 dice: y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. El Espíritu de Dios trajo entendimiento, sabiduría para poder aprender las letras y poder tener el conocimiento de la ciencia. Sobre todo, la ciencia de aquel entonces es una ciencia similar a la de ahora. Lo único que han habido otros descubrimientos que han llevado a la ciencia a poner un hombre en la luna, pero también a poner a miles en el infierno, lamentablemente. La ciencia nos sirve para el bien, pero también nos lleva al extremo del mal. Entonces, pero Daniel y aquellas otras 3 personas que con él estaban, aquellos 3 jóvenes, ellos decidieron en un momento, y lo que ellos decidieron, Dios lo respetó. Por lo tanto, la importancia de decidir, y nosotros estamos en ese proceso de decidir, poder llegar a la palabra, poder nosotros realmente, poder decir: yo decreto lo que he decidido, y después de decretarlo, nosotros poderlo declarar. Y quizá en un momento nosotros lleguemos a ese instante de poder declarar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, lo que hemos venido buscando ya por 21 días. 21 días se han pasado como nada. No los hemos sentido, aunque hemos sentido la presencia de Dios. Ha sido muy bella la presencia de Dios en nuestras vidas. Ha habido hambre de oración. Ha habido hambre de estar en la presencia de Dios. Ha habido deseo de entregarnos de lleno. Ha habido deseo de privarse de algunas cosas hermosas y bellas y poder estar en la presencia de Dios para poder buscar los objetivos que Dios quiere que nosotros sigamos, ya que Él nos ha hecho un llamado específico para el establecimiento del reino de los cielos en la ciudad de Seattle, en las ciudades circunvecinas y en el estado de Washington. Daniel tuvo el entendimiento de la ciencia, las letras, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios se le revelaba y él lo entendía perfectamente. Faraón tenía un sueño. Todos los inteligentes podían venir a él, como en el caso de José. Todos los inteligentes venían para Faraón para poder escuchar el sueño y no podían interpretarlo. En este caso de Daniel, él tuvo también todo entendimiento para poder entender los sueños que Nabucodonosor tuviera. También tuvo todo entendimiento para poder comprender las revelaciones. Cuánto nosotros necesitamos el entendimiento para entender en revelación la palabra de Dios, o entender la sabiduría que la palabra de Dios nos enseña a través del deseo profundo de Dios
de revelarnos su bondad, revelarnos su verdad, revelarnos lo bueno que Él tiene, revelarnos su gracia, revelarnos su amor, revelarnos las profundidades de su Espíritu y poder impartir en nuestras vidas el deseo que nosotros tenemos de vivir para Dios. No se preocupe por lo que la gente se va. No comente, no se preocupe. Yo sé lo que Dios está haciendo. Y Dios está haciendo lo que Él quiere hacer. El versículo 18 dice, saber decidir nos lleva a saber decidir. Los llevó a un triunfo total. La circunstancia de la iglesia Restauración, tenemos que usar la imaginación bajo la guianza del Espíritu Santo. Usar la palabra de sabiduría bajo la guianza de la palabra y el entendimiento que viene por el Espíritu Santo. El entendimiento de ciencia y de sabiduría vendrá a cada uno de ustedes cuando haya el hambre de la palabra, el hambre de poder descifrar o entender las cosas profundas de la palabra y que nos pide a nosotros que busquemos anhelosamente el deseo que tengamos el deseo de poder entender sabiduría y conocimiento. Dice el versículo 18 que pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey, que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El 19, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así que estuvieron delante del rey. Y para terminar el capítulo con el versículo 20, en todo asunto de sabiduría y de inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Esa es la búsqueda con Dios. Los halló 10 veces mejor que la gente de su reino. Ustedes 10 veces mejor que la gente que no sirve a Dios. Ustedes 10 veces mejor que aquel que no sirve a Dios. Ustedes 10 veces mejor que aquel que no busca a Dios. Y dice la palabra que fueron ellos encontrados mejores que los magos y los astrólogos que Nabucodonosor tenía en su reino. Los magos conocían podían hacer toda magia. Y los astrólogos tenían todo entendimiento de astrología. La palabra de Dios no tiene ni magia ni astrología. La palabra de Dios es la voz misma del Dios viviente. Es la voz misma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es Dios mismo hablando a nuestras vidas. Es Dios mismo pidiendo lo que Él desea que nosotros hagamos. Quizá usted diga, pero ¿qué es lo que Dios me ha pedido? Yo no he escuchado a Dios nunca. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted se encuentra frente a frente con el hacedor de esta palabra. Usted está frente a frente al autor de esta palabra, que es el Dios mismo, el Dios nuestro. Él es el autor de esta palabra. Y aunque la hablaron los hombres, ellos fueron inspirados por Dios, por el poder del Espíritu Santo fueron inspirados para que nosotros tuviéramos un recuento, tuviéramos los recursos de Dios con nosotros,
Por si acaso en nuestros tiempos no había hombres y mujeres capaces de buscar a Dios, capaces de estar de rodillas por horas, semanas con Dios, capaces de apartarse de alimentos, capaces de no hacer cosas que debía de hacer y poderse consagrar para Dios. Por si acaso eso fuera a suceder, Dios tuvo cuidado de esta nuestra generación. Y lo mismo lo tendrá de todas las generaciones venideras. Porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José, el Dios de Moisés, el Dios de sus padres, es el mismo Dios que está con nosotros. Amén. Es el mismo Dios de poder. Es el mismo Dios de misericordia. Es el mismo Dios que da toda interpretación y trae toda sabiduría a nosotros. Ahora, hermanos, tenemos este registro del capítulo 1 de Daniel. Es la entrada, es la puerta de entrada hacia una serie de acontecimientos históricos, escriturales, pero es una serie también de acontecimientos proféticos que habrán de suceder conectados con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis y Daniel son los libros que nos enseñan cosas que muchas veces son difíciles de comprender, porque necesitamos estar metidos con Dios y necesitamos la fuente de revelación divina del Espíritu Santo trayendo el entendimiento a nuestro entendimiento para que nosotros podamos entender esta palabra. Daniel dice en el capítulo 9, versículo 17 y versículo 18, dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y las ciudades sobre las cuales es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti, ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tu mucha misericordia lo estamos haciendo. Hermanos, Daniel había sido llevado directamente a Babilonia con un propósito de Dios. Aunque el enemigo quería quizás destruir la vida de Israel y la vida de estos jóvenes, Dios tuvo un propósito. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros cuando sabemos hacer las decisiones correctas. ¿Qué hizo la diferencia en Daniel, Ananías, Misael y Azarías? ¿Qué hizo la diferencia en ellos? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en ellos? Se consagraron a Dios y hicieron una decisión. La decisión de tu vida, el día que le entregaste tu vida a Jesús, fue la mejor decisión de tu vida. Haberle dicho: Jesús, accedo a lo que yo soy, dejo de ser lo que quiero ser y doy mi vida a ti para que tú te reflejes en mí y yo poder ser lo que tú quieres que sea, ya no lo que yo quiero ser. Son decisiones que cada uno de nosotros, si no las hemos tomado, las debemos de tomar hoy que tenemos vida. Porque cuando llegó el momento que se pasa la navaja y corta, separa el espíritu del alma y del cuerpo, ya no hay decisiones que tomar. Todo se ha terminado.